vamos a tomar contacto con Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola Mariano, muy buen día. Todo bien por aquí. Muy buen día. Bueno, estos datos que ustedes emitieron como informe, como cuarto informe del año, ¿no? ¿Cómo los evaluás? ¿Son positivos, son neutros, son negativos en cuanto a la marcha de la industria? ¿Qué piensan en la Unión Industrial acerca de la economía real y de la marcha de las empresas industriales? Bueno, nosotros estos relevamientos los venimos haciendo sistemáticamente desde enero del 2021. Es la 16ª encuesta que lanzamos consecutivamente, una por trimestre, con lo cual, digamos, ya mantenemos una consistencia. Es una encuesta que hacemos online los primeros 15 días en este caso, el mes de noviembre, ¿Cuántas empresas relevando relevan? qué pasó en octubre. Este ¿Cuántas? mes tuvimos más de 700. Ah, A mira. veces llegamos a 1000, Uf. pero normalmente estamos en ese target de 300-600 y 1000 empresas como mucho. Y Y la verdad que bastante fidelidad, digamos, claro, que lo cual le da más consistencia. claro, claro. ¿Cuántos son los afiliados a la UIA? ¿Hay un número de afiliados? Bueno, la UI en realidad no, tiene algunas empresas directas, pero es una cámara de cúpula, con lo cual tenemos nuestras socias directas, son las cámaras sectoriales y las Claro, cámaras territoriales. Nuestra exacto. encuesta se direcciona a través de ellos Ajá. y realmente también tenemos mucha ayuda de todos nuestros socios para la difusión y también obviamente de los empresarios que son finalmente los que contestan la encuesta. Y estos datos que ustedes relevan en esta encuesta, ¿qué están indicando? ¿Cuál es el análisis fino que hay que hacer? No, a ver, nosotros lo que vemos es, lo interesante relevamos a principio de noviembre, la situación en ventas y en producción, como bien dijiste, continúa siendo negativa. Digamos, más empresas dicen que cayeron que las empresas que dicen que subieron. Lógicamente aquí no lo tenemos ponderado. Digamos, una gran empresa vale lo mismo que una pequeña, Ujú. si bien tenemos esa apertura luego en el informe, pero sí predomina la caída de las ventas internas, que llegó a un volumen bastante significativo, y la caída en la producción también, que 40% de las empresas sostengan eso. Bueno, es un dato que es más negativo que hace un año, que un año, digamos, había pegado la vuelta. Si vemos el dato ahí de octubre, teníamos ahí que 30% de las empresas decían que habían experimentado una suba en su producción y 26,5% una caída. Pero bueno, que también es consistente con ese momento de, llamémosle, el rebote en B, pero a nivel de producción en el último año hay un nivel de por lo menos estancamiento, con cierta tendencia a la baja, que a Ujú. veces se sostiene en algún sector y en otro, pero las empresas están informando que están con dificultades en general en su nivel de producción y su nivel de ventas. 47% afirmó que cayeron las ventas. Es Sí, casi la mitad, ¿no? Y 21 y solamente sí, que aumentaron. sí, a ver, la situación, si me tengo que poner como muy optimista, diría que da mejor que octubre del 23, que era un mes de muchísima incertidumbre, pero claramente la película es más negativa de lo que era hace un año para la industria. Ujú. Eh, ¿Y cuáles ta- son las perspectivas a futuro? ¿Se puede establecer alguna proyección a futuro con estos números? Porque, por ejemplo, ayer sí. Mondelez suspendió 2.300 trabajadores y suspendió la producción. Estamos hablando de una multinacional que fabrica las galletitas más populares del supermercado, digamos, ¿no? Sí, nosotros en el informe, en términos de perspectivas, la única pregunta que hacemos es cómo esperan que van a estar de aquí a un año y algo más de la utilización de la capacidad instalada. Las expectativas de cara a un año mejoraron un poco con respecto al relevamiento anterior. Nosotros inferimos que es por esa calma, digamos, macroeconómica, o ese despeje de dudas en algunas variables que eran previos al resultado electoral, pero es solo una conjetura. En términos de expectativas, están también ahí los datos del INDEC.
que en el informe de producción industrial del INDEC hay una pregunta, y bueno, y ahí también ven de cara a futuro qué va a pasar, y las respuestas tienden a ser más de que esperan disminución que esperan algo positivo, pero a nosotros nos da que las expectativas de cara a un año son positivas, pero bueno, también puede tener que ver mucho con el espíritu empresarial, el espíritu industrial de tender a ser positivo y optimista para seguir el flujo del negocio. Claro, Más claro. allá de las noticias que pueden ir pasando de las empresas y todo eso, que obviamente lo estamos siguiendo de manera interna. El monitor de desempeño industrial, dice la encuesta, que sirve como indicador adelantado de las actividades del sector, se ubicó en 43,8 puntos en octubre del 25. ¿Qué quiere decir que el indicador de actividad industrial se ubicó en el 43,8? ¿Esto es la capacidad instalada o es el No, no, nivel de no, no, actividad? no. ¿Qué es? No, esto es básicamente es un indicador adelantado que es con una metodología que se ponderan los valores previos que figuran, ventas, producción, empleo, incluso stock y tiempo de entrega de mercaderías y existencias, bueno, existencias de stock, y con esa ponderación llegamos a ese valor, y si el valor diera, digamos, por arriba de 50, uno asume que se supone que predice expansión en nivel de actividad industrial. De hecho, fíjate que el dato de octubre casi llega a 50 y ahí un poco venía mejorando, pero de ahí en adelante, más allá del dato específico de enero, que siempre tiene su estacionalidad y da menos, tendió, digamos, un poquito a la baja, digamos, bajó fuerte en abril y lo que vemos es una baja, digamos, moderada, pero un nivel por debajo de 50 asume que va a haber una contracción en la actividad industrial. Pero después Ajá. hay que ver Esto qué quiere decir pasa. que el 43,8% de las empresas asume que va a haber una contracción. No, 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 es un número que va de 0 a 100. Si Sí. da por debajo de 50, nosotros, en base a los datos que nos Ah, informan, no a las expectativas de las empresas, claro. nosotros asumimos que es posible que haya una contracción, que la contracción continúe a futuro. Esto Ah. obviamente con algunas medidas micro podría llegar a Entonces, cambiar, pero bueno, esto se relaciona con con la pregunta anterior que te hacía, el de la sí, proyección a futuro, digamos. Quiere decir que si da por sí. debajo de 50, es una expectativa negativa o moderadamente negativa. Si diera por arriba de 50, sería que las empresas están esperando expandirse, digamos, una expansión en sus negocios, en sus plantas de dotación de personal y demás. ¿Es así? Sí, 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 yo Claro. diría que esperamos que el nivel de actividad esté por arriba, no tanto específico de las empresas, sino a nivel agregado. Claro, exactamente. Después, aquí hay otro dato que es interesante, dice que la caída de la demanda interna se ubicó como la principal preocupación para el 41% de las empresas. En segundo lugar, apareció el aumento de costos, 19,3, con el costo laboral e insumos nacionales, como principales factores, 45% y 20% respectivamente. Las expectativas positivas mejoran, una mayor proporción de empresas prevé mejoras en su situación económica, 60 versus 48% en el relevamiento anterior. Bueno, acá pareciera contradecirse, ¿no? Que el 60% ve una situación económica que prevé mejoras, pero al mismo tiempo hay muchas luces amarillas. 41% de empresas cree que la demanda interna es preocupante y el 19 que aumentaron los costos. Esto hace la rentabilidad y la competitividad de las empresas, ¿no? Sí, nosotros ahí les preguntamos a las empresas que nos digan, bueno, la verdad que los problemas siempre para las empresas, o al menos las empresas argentinas, de que yo las conozco, estoy hace más de 13 años en la UIA, siempre Claro, tienen diversos problemas. Entonces le decimos, bueno, ¿cuál es tu principal problema? Decime uno, marcá, es una opción única. Y exacto. ahí lo que vemos es que en los últimos dos relevamientos, esto sí es consistente con el anterior, el principal punto fue la caída de la demanda. Claro. En el anterior, si no recuerdo mal, era un poquito por arriba la caída de la demanda de los hogares y seguido por la caída de la demanda de otras, seguido, digamos, por la caída de la demanda de otras industrias y en el medio el aumento de costos. Pero, por ejemplo, en el segundo trimestre, el principal problema era el aumento de costos. Ujú, Entonces claro. nosotros ahí vemos como un cambio donde, si bien el aumento de costos sigue siendo relevante,
donde el principal tema viene dado por una cuestión de que se percibe una baja demanda, de que no hay mercado, cosa que también es consistente cuando hablamos con todos nuestros socios y los empresarios que participan en la Unión Industrial Argentina. Claro, es interesante la evolución también dentro del año porque en enero del 25 se notaba que había disminuido la actividad, esto está en enero del 25, después en abril el 33% disminuyó la gente o las industrias que notaban disminución de la actividad. Empezó a aumentar en julio al 36 y ahora en octubre es el 40, ¿no? Es decir, hay como más empresas que ven disminución de la actividad y menos que ven un aumento de la actividad. Sí, exactamente. Claro, Es así. es Es eso así. como una línea a futuro. Sí. ¿Y cuáles son, vos creés, Pablo, hoy las principales, globalmente, ¿no? Las principales demandas o problemas que la Unión Industrial está planteando para el gobierno de Javier Milei? Es decir, ¿cuáles son las principales, digamos, cuellos de botella? Las importaciones, la caída de la demanda, la falta de consumo, el hecho de que haya cada vez más gente en la calle y entonces no se consume. ¿Cómo, si ustedes hoy se pararan frente al gobierno de Milei, qué le dirían? ¿Hagan qué cosa? No, bueno, nosotros obviamente tenemos diálogo fluido con el gobierno Sí. obviamente es el que decide por voluntad popular. Nosotros tenemos varias propuestas hechas en nuestro nuevo contrato productivo, Ujú. donde planteamos que es importante la competitividad del sector industrial como sector transable, que tiene que competir tanto en el mercado interno contra productos importados como en los mercados externos contra productos de otros países. Ujú. Entonces, nosotros creemos que toda medida que incremente la competitividad de las empresas es importante, a la vez que también nos parece importante recuperar de alguna manera el dinamismo del mercado interno y obviamente el problema de las importaciones no diría que es la competencia con las importaciones que entran de manera totalmente formal, sino importaciones que pueden entrar en algunos casos a precios de dumping y obviamente hay otro tema en algunos sectores específicos de contrabando. Esto varía, digamos, sector por sector. Ajá. Nosotros en la UIA tenemos a todos los sectores industriales adentro y nosotros tratamos de llevar la voz, digamos, de todos, pero lógicamente también cada una de las cámaras sectoriales tiene sus propias demandas, sus propios reclamos que nosotros tratamos bueno, de englobar y bueno, ver también qué solución puede haber. Argentina también tuvo un problema, digamos, de falta de financiamiento durante muchísimos años, que también obviamente eso erosionó en parte bastante potencial industrial y obviamente toda la volatilidad macroeconómica que hemos vivido en los últimos, te diría que 15 años. Claro, Carlos, Eh, Carlos Rodríguez, recién lo sí, comentábamos, economista ortodoxo del SEMA, de la vieja escuela de Chicago, hoy decía, o ayer mejor dicho, pero lo leíamos hoy, que las importaciones combinadas con un tipo de cambio atrasado están generando una explosión de desempleo. ¿Ustedes ven eso, importaciones y tipo de cambio, como un cóctel explosivo? bueno, mira, a ver, como te decía antes, digamos, el tema de costos y de temas importantes. Hoy día principal problema parecería ser la demanda, más Claro. que costos que por ejemplo, en el relevamiento del segundo trimestre, como te decía, estaba más del 30%, ahora está menos del 20%. Ujú. Digamos, ahí me parece que hubo como algún tipo de cambio, que uno podría, no tipo de cambio, algún cambio, no tipo de Claro. cambio, No, sí, algún sí, cambio entendí. en esa percepción. Sí, Claro. a veces los economistas usamos la misma palabra para dos cosas distintas. Los alemanes no les pasa eso. Pero bueno, No, no, entonces, obviamente, bueno, el mercado está algo retraído, hay bastantes temas de importación, está llegando bastante de productos de China. eh, y bueno, y el ingreso también por courier, en algunos sectores específicos está haciendo una preocupación en un mercado que está comprimido y donde también está más abierto a la competencia, que nosotros siempre damos la bienvenida a competencia, pero siempre
lo que decimos es importante tener la cancha nivelada porque en términos, digamos, de alivios fiscales, tributarios y demás para sectores que realmente lo necesitan, bueno, ahí eso todavía está por verse más allá de la desregulación y esas cosas que pueden simplificar un poco la vida. Como todo país, ¿no? Que tiene importaciones y comercio exterior equilibrado, ¿no? Hay una premisa en el gobierno, o en los economistas que defienden el gobierno, y esto también lo ha dicho Milei, que dice que son muy buenas las importaciones porque generan la posibilidad para el consumidor de comprar productos más baratos con igual o mejor calidad. Y que eso produce un ahorro en el consumidor, es decir, yo en vez de gastar 100 pesos en una, no sé, en una leche, por él le gasto 80 y entonces ahorro esos 20 para otro bien y eso dinamiza la economía. ¿Ustedes ven ese efecto positivo de las importaciones? Bueno, hay a veces efectos positivos, también puede haber efectos positivos por ingreso de nuevas tecnologías que permiten incrementar la productividad. Lo que nosotros creemos es que también para hacer sostenible la economía del país es importante también que el país incremente su producción, su Producto Interno Bruto, digamos. Obviamente nosotros creemos que, que también el sector industrial, que en Argentina es importante, tiene bastante que decir y tiene mucho potencial y tiene mucha resiliencia porque han ido pasando gobiernos de distinto tipo, todos en alternancia democrática, lo cual celebramos, pero donde las reglas se cambian mucho más rápido de un día para el otro que en países que tienen sistemas de mucha más volatilidad presidencial, por decirlo de alguna forma. Claro. Y eso, nosotros pedimos un poco que haya condiciones para competir, ya sea de materia de financiamiento. Argentina tiene 10% de crédito sobre el PBI, fruto de una macroeconomía que ha estado muchos años desordenada, pero eso a la larga genera una menor capacidad de inversión, salvo con el capital totalmente propio del empresario, que no es como ocurre eso no es como ha ocurrido esto en el capitalismo, en el mundo en realidad, ni hablar obviamente si uno lo compara con China, en los últimos por lo menos 15 años desde la expansión cuantitativa para salir de la crisis de Lehman Brothers en 2008. En Argentina todo eso no lo tuvo. Entonces, las condiciones para competir con el producto importado es importante que sean buenas. Nadie quiere un producto cautivo, un consumidor cautivo, quiere competir en las mejores condiciones, integrándose al mundo, pero que también haya esas condiciones. Es lo que pedimos en nuestro nuevo contrato productivo. Y me parece mejorar competitividad. Claro, y en eso tiene mucho que ver la posibilidad de bajar impuestos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de ese tema? ¿Cómo está la presión tributaria para el sector industrial? Bueno, nosotros siempre tenemos un cálculo que más allá de que el dato de presión tributaria sobre, tal como se calcula, que es recaudación sobre el Producto Interno Bruto, dado que hay un 30 y pico % de informalidad, lo que cae sobre el sector formal es más del 50%. Entonces, varía, digamos, sector por sector. Hay algunos que tienen impuestos específicos y obviamente también con el tema de ingresos brutos hay cadenas que están expandidas por todo el país que van acumulando todo eso. Y ni hablar de todos los saldos a favor que las empresas todavía tienen dentro de las autoridades tributarias a nivel nacional y provincial, que es una plata, un capital de trabajo que sería importante que las empresas puedan mantener para seguir invirtiendo, sosteniendo el flujo del negocio y compitiendo también. ¿Y ese saldo a favor no lo desgravan de los impuestos del ejercicio siguiente? No, porque es un saldo, sí, pero a ver, depende del impuesto, pero es un saldo, digamos, que te va quedando congelado y la verdad que con los niveles de inflación en Argentina y con la escasez de crédito que hay, sería una fuente, digamos, de financiar tu nivel operativo sin tener que recurrir a tasas que son actualmente altísimas. Eso pasa mucho altas. con ingresos brutos, ¿no? Pasa mucho que las empresas quedan con saldo a favor en el pago de ingresos brutos, ¿no? Sí. Nosotros desde la UIA, no desde mi departamento específicamente, hicimos una encuesta de saldos a favor de ingresos brutos y hay valores que son bastante fuertes. El famoso CIRCREV se llama, ¿no? Sí, el CIRCREV, sí. Sí, es un tema a conversar. Y yo siempre digo,
Pablo. Estamos hablando con Pablo Dragún, verdaderamente un lujo poder conversar con él porque uno se encuentra con la realidad real de la economía real, ¿no? Siempre digo que en la Argentina hay un desfasaje de impuestos porque hay 50 sectores, algunos de ellos justificados, que tienen exenciones impositivas que son injustificadas, ¿no? Todos los conocemos, ¿no? Después lo podemos analizar uno por uno, pero hay 28 mil millones de dólares que se dejan de recaudar en la Argentina en unos sectores que algunos de ellos tienen alta capacidad contributiva, por ejemplo, economía del conocimiento, mientras que la industria, la pyme, el laburante, el que está todos los días y que la pelea, tiene una asfixia tributaria importante. ¿No crees que hay que equilibrar un poco de eso? ¿La UIA tiene alguna posición en ese sentido? Bueno, en realidad, digamos, lo de que es economía del conocimiento en este caso es una política específica, es lo que uno llamaría una política industrial, digamos, si lo pensamos de alguna manera. Es un sector, digamos, que se lo incentiva de alguna manera, incluso también porque necesita competir con el mundo e integrarse, y ha traído datos bastante positivos en estos 20 años. Ujú. Lo que nosotros vemos es que a veces es importante, digamos, incentivar de las maneras, digamos, dentro de las reglas del mundo, de una idea de la OMC, aunque sabemos que está todo bastante en crisis no solo en este tiempo de este año, sino que ya viene en crisis hace por lo menos 10 años. Bueno, incentivar sectores y sostenerlos en el tiempo. La industria, digamos, es un sector que requiere inversiones, esas inversiones tienen un tiempo largo de amortización, digamos, de un capital hundido, y a veces necesitas como algunos beneficios y cuestiones específicas que son decisiones sectoriales, igual que lo fue el tema del RIGI, para generar nuevas inversiones. Entonces, a veces vos necesitas dar condiciones diferenciales a algún sector con respecto a otro, porque tal vez hay sectores que lo requieran un poco más, digamos, la carga tributaria o lo que es contribuciones patronales para sectores que son muy sensibles al empleo y que están compitiendo contra otras empresas que se manejan en la informalidad, puede ser algo que viene evaluado, puede ser un costo relativamente bajo y un beneficio relativamente alto. No, está Pero esas bien. son evaluaciones. Sí, Hay empresas y empresas, ¿no? Una empresa mm, mediana de economía del conocimiento, sí, uno puede estar de acuerdo, pero por ejemplo, vos agarrás Mercado Libre y prendés tu Facebook o cualquier red social o tu celular y te aparecen publicidades, están en la Fórmula 1, tiene un montón de expansión, factura 4 mil millones de dólares por año, pero deja de pagar ganancias, ¿no? Entonces una empresa que ya factura muchísimo, ya no debería tener una exención impositiva porque justamente le fue muy bien. Lo mismo Tierra del Fuego bueno, y algunos otros sectores, pero es una discusión larga, lo sé. Pero eso genera una distorsión, a mí me parece, ¿no? sí, no, la verdad es que tendría que evaluarlo, tendría Claro. que ser evaluado más en detalle, porque también hay un montón de otros beneficios que genera, y hay que ver, digamos, qué pasaría si eso se quita, si el sector, cómo afectaría el sector. Digamos, Ujú. tal vez lo que hay que pensar es que a veces tenés que dar exenciones, en otros sectores, saliendo un poco de la industria, tenés un montón de condiciones. Por ejemplo, mira, en la UIA también tenemos a la Cámara del Cine, que tuvo su evento hace 2 días, y también si vos das condiciones mejores, las condiciones del mundo para que eso se genere, por ejemplo, no sé, en Uruguay le dan una devolución de impuestos, no sé bien, no me acuerdo bien el detalle, que acá en Argentina no le están dando, y hay y hay muchas productoras que están yendo a hacer productos a Uruguay, que uno ve Ujú. el tipo de cambio y dirían, bueno, no debería ser más competitivo Uruguay que Argentina, pero en ese sector termina teniendo mayores beneficios o mayores incentivos, porque son las reglas que te va generando el mundo. Entonces, la industria, a diferencia de sectores que son no transables, uno diría típicamente el comercio, tiene condiciones diferentes, que es la que te impone el mundo, y cuanto más abierto estás al mundo, más te las impone. Entonces hay que tratar de equiparar la cancha en ese sentido. Ujú. Así que esa Pablo, es un poco nuestra visión. Pablo, la verdad un lujo, gracias por atendernos y ha sido todo muy claro, ¿eh? Un placer, Mariano. Muchísimas gracias y saludos para todos. Igualmente, Pablo Dragún, es director del Centro de Estudios de la UIA.